Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al webinar de Syntetex. Todo suyo, chicos. Sí, bueno, primero que todo, muy buenos días a todos, a pesar de que nos encontramos algunos en distintas zonas horarias, para algunos ya será buenas tardes, pero eso, expresarles nuestro más cordial saludo y bienvenidos a este webinar. Bueno, antes de todo me presento, mi nombre es Claudio Dañobeitía Ciares, soy gerente para Latinoamérica de la compañía Syntetex. En este webinar nos encontramos también junto a Carla Rifo, directora de ventas para Latinoamérica, y a Nelson Gallardo, ingeniero de diseño. ¿Ya? Hoy vamos a conversar acerca de nuestro producto Hydrotex como solución para el control de erosión. También quiero aprovechar de saludar de manera muy especial a nuestros partners en Latinoamérica, que gracias a ellos nos han apoyado también, bueno, aparte del trabajo cotidiano que realizamos con ellos, también nos han apoyado fuertemente en la difusión de este webinar. Agradecemos especialmente a Flint, a JM Caribbean, también a EPSE, a JP México, a EMIN, G&G, US Fusion, Freycinet, GeoQuest, también a TDM, Innova, Andex, Grupo RIN y Envitech. ¿Ya? Bueno, les voy a presentar a quien va a protagonizar este webinar, que es Nelson Gallardo. Nelson Gallardo es un ingeniero civil con más de 10 años de experiencia. Él vive y trabaja en Estados Unidos, en Atlanta, Georgia, donde está la base de nuestra compañía. Él, aparte de tener un vasto conocimiento y sólido conocimiento en ingeniería civil y control de erosión, también, y algo que a mí me encanta siempre recordar, es que es muy carismático, tiene un perfil comercial súper marcado, aparte lo encuentro un tipo brillante, muy inteligente, lo cual nos ayuda a nosotros como equipo de Latinoamérica a que siempre podemos descansar un poquito en él y apoyar de mejor manera a nuestros clientes. Eh, Así que, bueno, les presento a Nelson, quien va a liderar este webinar, ¿ya? Como parte de la dinámica, les informo que el ideal es que vayan depositando sus preguntas en el chat. De esa manera nosotros vamos a poder realizar la respuesta al final de la exposición de Nelson, ¿ya? Bueno, como les mencioné anteriormente, Syntetex es una empresa que tiene más de 40 años de experiencia elaborando geotextiles tejidos. Tiene base en Atlanta, Georgia, donde están nuestras oficinas y también nuestra fábrica. Desde ahí realizamos envíos a nivel mundial y también brindamos soporte en el sitio y, bueno, también obviamente en la etapa de proyecto a todos nuestros clientes. Desde el año 2023, si bien Syntetex tiene más de 40 años, como les mencioné anteriormente, desde el año 2023 formamos parte del grupo Vinci. Probablemente algunos de ustedes están familiarizados con Vinci o con alguna de las empresas que forman parte del grupo, como lo son Soletanche Bachí, Freycinet, Menard, Nubia, bueno, Tierra Armada, que desde ya hace algunos meses cambió su nombre a GeoQuest. eh, Son algunas de las empresas que forman parte del grupo, al igual que nosotros como Syntetex, ¿ya? Esta, Nosotros, bueno, a través de Vinci tenemos presencia en más de 120 países a nivel mundial y esta integración con Vinci nos ha conectado a una red internacional de ingeniería que fortalece nuestra capacidad de ofrecer soluciones a todos nuestros clientes, ¿ya? Bueno, antes de dejarlos con Nelson, les quiero mencionar que nosotros básicamente en Syntetex tenemos tres líneas de negocio.
Tenemos a Hydrotex, que es nuestro producto estrella, que es realmente el motivo de esta presentación. También tenemos los Growth Bags, que también durante la presentación les vamos a detallar ahí su función y las especificaciones. Y también una línea que hemos implementado desde este año de geotextiles tejidos de una capa. Ahora, sin más preámbulos, los voy a dejar con el desarrollo técnico, donde vamos a profundizar en las aplicaciones y también en los casos de éxito de Hydrotex. Los dejo con Nelson. Muchas gracias, Claudio. Bueno, sí, como le comentaban, mi nombre es Nelson Gallardo, soy graduado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Venezuela. Llevo trabajando con la compañía aproximadamente 5 años, desde el 2021. Y bueno, estamos aquí para enseñarle un poco más de la parte de ingeniería de nuestro proceso, de nuestro proyecto. Ok, empezamos con las aplicaciones. Básicamente, donde exista agua moviéndose, nosotros podemos tener presencia. Lo principal que nosotros tenemos son ríos, canales navegables, ya sea la protección de la ribereña, puede ser la protección del fondo de un canal, puede ser todo un canal. Son cuestiones que nosotros podemos tener presencia en ese tipo de ambientes. También tenemos protección en puertos, protección de coraza, protección de pilotes. Por ejemplo, en ese caso, donde ven ese pilote que está como cubierto, eso es una tecnología que nosotros llamamos pile jacket, que es básicamente como una chaqueta que se coloca para recubrir el pilote, ya que muchas veces los pilotes por cuestiones externas sufren daños en su cuerpo. Entonces nosotros lo que hacemos es que le colocamos como esa especie de chaqueta y rellenamos para poder cubrir esos daños. Muchas veces está el acero descubierto, entonces tenemos que protegerlo. Entonces eso es lo que se hace, se coloca ese pal jacket, se rellena con concreto, entonces le damos como ese extra de refuerzo a los pilotes. Tenemos también presencia en puentes, esclusas, presas, donde nosotros podemos proteger tanto los estribos, protegemos cepas, protegemos las fundaciones. En la foto de abajo se puede ver cómo se protegen las fundaciones, las fundaciones en los puentes, muchas cosas más. También protegemos costas y líneas costeras interiores. Ahí se puede observar la primera foto, la protección de una protección costera. Fundaciones en muelles, también tenemos protección en esos puntos. Protegemos también las hermosas playas de todos los países que tengan sus playas. Eso es una de las cuestiones que también recurre mucho, que quieren proteger la zona playera. Tenemos canales artificiales y naturales. Aquí se puede observar que no importa lo pequeño, no importa lo grande, nosotros podemos protegerlo. En la primera foto, en comparación con la segunda de arriba, se puede observar que son el grosor de uno comparado con el otro deriva en que las velocidades de la foto de arriba eran mucho mayores. Por lo tanto, a pesar de que se ven un poco pequeños, el proceso de erosión puede ser grande. En ese caso, debido al estudio que se realizó, se determina que se necesita un colchón mucho más grueso para evitar así cualquier problema con la socavación. También se puede utilizar, como se ve, desde el canal más pequeño hasta la foto de abajo, canales grandes, nosotros tenemos presencia en ese tipo de diseños. También en alcantarillas y desagües, como observan ahí, nosotros tenemos un nivel de diseño donde si se quiere, si se necesita, se le pueden hacer recortes a la manta, de manera de que puedan calzar perfectamente ese tipo de desagüe, ese tipo de alcantarilla. Nosotros normalmente recomendamos que se hagan en campo, no por cuestiones de que nosotros no podamos, sino porque a veces es más fácil para el cliente personalizar el manto, debido a que si hubo un error de cálculo tal vez en el proceso de topografía, tal vez el espacio queda un poco más alto o queda un poco más bajo, pero sin embargo, si se toman todas las medidas necesarias, todo sale siempre bien. Para estanques industriales también tenemos presencia. Normalmente es para la protección de los geosintéticos, cuando eso es lo que se necesita. Tenemos también para cubiertas y sedimentos contaminados. Muchas veces se quiere evitar el paso de líquidos contaminados sobre el suelo. Entonces se puede colocar un manto de concreto encapsulado. O para eso que se llama collage, que es básicamente el transporte de las cenizas que queda una vez que
que se consume el carbón en empresas de termodinámica, porque eso es lo que genera el vapor, que genera la energía, esas cenizas deben ser transportadas de un punto A a un punto B, y lo mejor que hay es para transportarla es colocarla sobre el agua, que el agua llegue a su punto, y luego ahí se va por el agua y ya las cenizas ya quedarán en donde se necesita que estén. También tenemos para rellenos sanitarios, vertederos, básicamente lo mismo, se protegen las pendientes, se protegen los canales o se necesita para protección de geosintéticos. También trabajamos en minería para, básicamente, como se viene mencionando, se recubren taludes para canales de contorno o muchas veces para presas de mucho relave. Una de las cosas también que nos diferencia también a nosotros es el hecho de que también protegemos tuberías. Por ejemplo, esa que se ve en la parte superior, donde es una tubería que básicamente es como, a diferencia del pilote, eso es como un tipo de colchón que se le coloca alrededor de manera de protegerla, ya sea por personas malintencionadas que bueno, quieran dañarla porque sí, o por cuestiones naturales. Por ejemplo, cuando tenemos presencia de tuberías en ríos donde hay crecidas y pueden bajar rocas de gran tamaño, eso puede tender a dañar la integridad de la tubería. Por eso se colocan esos colchones. También podemos utilizarla en tuberías enterradas, en tuberías de gas, y también tenemos presencia en tuberías que están bajo agua, así como esta. En este caso, nosotros no utilizamos un recubrimiento completo, sino que le colocamos como una manta, como arropan a los niños, o se pueden utilizar este tipo de soportes, donde normalmente cuando las tuberías están vacías o tienden a transportar algún gas, tienden a vibrar mucho. Entonces nosotros colocamos soportes y al mismo tiempo le colocamos unos straps, que son esas cositas amarillas que pueden ver ahí, que sostiene la tubería y evita esa vibración que a futuro podría terminar en algún quiebre de la tubería. Ok, bueno, somos líderes en fabricación y diseño de geosintéticos. ¿Cómo hablamos esto? Bueno, básicamente tenemos más de 10 millones de metros cuadrados instalados en todo el mundo. Quisiéramos tener más información audiovisual, pero bueno, tal vez en el año 90, los 80 era un poco más complicado. Pero sin embargo, tenemos, por ejemplo, en ese puerto Cañaveral, que lo pueden ver a la derecha arriba, es un proyecto que tiene más de 34 años andando, no ha presentado ninguna falla, y eso es algo que nos caracteriza. Nosotros tenemos proyectos que tienen 20, 15, 30 años. Tenemos presencia tanto en zonas como Bután, en la India, en Panamá, en Paraguay, en Dominicana, y bueno, como se mencionó anteriormente, en más de 120 países a nivel mundial. También tenemos presencia en grandes puertos, grandes proyectos, como son puertos en Costa Rica, en Italia, en Sudáfrica, en Namibia, en Chile, en Togo. Esos dos que están ahí en construcción, creo que ya están terminados. Por lo menos ya sé que el de Texas terminó, 100% instalado, todo perfecto. En el puerto de Jeddah también hicimos esa instalación, creo que también finalizó o está a punto de finalizar. Pero, como les comento, desde que yo trabajo aquí no hemos recibido, digamos, la primera queja o la primera situación donde nuestro colchón haya fallado. Entonces, eso comprueba que nuestro producto funciona muy bien. Bueno, esto se basa en que el secreto de nuestro proyecto básicamente es la tela, que es una formaleta textil formada por una doble capa de tela sintética de poliéster. Está fabricada con hilos multifilamentos de poliéster de alta tenacidad en la dirección de la máquina y con hilos texturizados en la dirección transversal. Nosotros utilizamos un proceso que se llama Airjet Texturizing, que entrelaza los filamentos individuales, aumentando tanto la cobertura de la tela como para retener las partículas finas, permitiendo la liberación de presión hidrostática en forma del agua libre. Las formaletas se cosen cuidadosamente en serie de paneles interconectados, y estos paneles son llenados en su interior con un concreto fluido de agregado fino. Ok, básicamente la tela está diseñada con la propiedad de permitir la pérdida controlada de agua durante el fraguado del concreto. Ahí pueden observar más o menos en el videito que se muestra a la derecha cómo esta permeabilidad está controlada y permite una ligera exudación, que básicamente cuando el agua sube por el hecho de que los sólidos bajan por efecto de gravedad, haciendo que el sobrante del agua mejore la relación agua-cemento. El resultado que tenemos con esto es que, bueno, es un concreto de mayor densidad,
con menor porosidad y una resistencia superior una vez que se endurece. Gracias a que se utiliza una mezcla altamente fluida, no se requiere un proceso de curado no convencional porque, como se menciona, es bastante fluida. Y con esto Aerotex confina y protege el concreto, evitando la evaporación directa y asegurando que se fragúe uniformemente y controlada. Así como se puede ver en el video que sube el llenado exactamente nivelado, así mismo se fraguó el colchón. Ok, la dosificación del concreto, bueno, esta es una tabla que muestra más o menos cuál es la relación de agua-cemento que utilizamos. Es básicamente una relación 60-40, donde el concreto agregado fino consiste en una mezcla Portland normal, arena, agua proporcionado y mezclado para generar un hormigón de agregado fino totalmente bombeable. La dosificación del agregado fino lo podemos observar en esta tabla, desde los 9.5 milímetros hasta el número 200. La distribución granulométrica debe ajustarse a los porcentajes de pasante mostrados en esta tabla, cuyo rango adecuado en cada fase va desde los tamices del número 4 hasta el número 200. Entonces, con esto aseguramos una mezcla bien graduada que permite una adecuada compactación, trabajabilidad y desempeño hidráulico del concreto fino dentro de la forma de esta textil. O sea, en resumen, básicamente es un agregado fino medio con un tamaño máximo nominal de 9.5 milímetros, diseñado para lograr la densidad, la estabilidad y la resistencia requerida en aplicaciones de nuestro colchoncito. Ok, en este caso le puedo mostrar las propiedades de la tela, tanto la resistencia mecánica, la resistencia química, la resistencia UV, la estabilidad dimensional, la permeabilidad, flexibilidad, versatilidad y degradación. Todo esto cumple los mínimos estándares de la ASTM, que es la Asociación Americana de Pruebas de Materiales de Estados Unidos, y todo esto ha pasado con nota excelente, básicamente. Una de las cosas que sí quiero agregar, porque básicamente es una de las preguntas que más nos hacen, entonces, para el que tenga la duda, se la resolvemos de una vez, y para el que no se le haya ocurrido, se lo comento. Nuestra tela es únicamente para encofrar el concreto. No tiene otra función. Es decir, una vez que se llena el concreto, se llena el manto de concreto, la tela únicamente es, básicamente, como dirían la juventud de ahora en adelante, aesthetic. Es solamente estético, no tiene otra función. Entonces siempre se nos pregunta que cuánto tiempo dura la tela, que después de llenado, qué ha pasado en los proyectos que tienen 15, 20 años, qué pasó con la tela. La tela únicamente tiene la función de encofrar, así como cuando se encofra columnas, vigas, losa, que después de ser vaciado y pasar unos días, se quitan esos encofrados. Por cuestiones lógicas no se va a remover la tela, porque no hay necesidad alguna, pero si por alguna razón mágicamente la tela pudiese desaparecer, el concreto ya bombeado, ya el colchón formado, no sufriría ningún cambio. Entonces, la tela es meramente estética. Entonces, nosotros como marca exclusiva somos los únicos que producimos este material. Hydrotex es una marca registrada y un activo de propiedad intelectual únicamente hecho por Sinterex. Estamos reconocidos a nivel mundial como la referencia en sistema de colchones de concreto fabricado con formatos textiles. Representamos décadas de investigación, desarrollo, ingeniería, precisión, desempeño, comprobado en campo, y no existe ningún equivalente técnico ni comercial a nuestros productos. O sea que solo nosotros hacemos este producto. ¿Cuál es nuestra base? ¿En qué se basan nuestros diseños? Bueno, tenemos una serie de colchones que, dependiendo de lo que necesite el cliente, se les puede ofrecer. Tenemos colchones de sección uniforme, que es básicamente un colchón que normalmente se utiliza para canalizar agua cuando se necesita llevar un líquido de punto A a un punto B. Es básicamente el colchón que se solicita. Bloques articulados, normalmente para cuando se trabaja en puertos o se trabaja para cubrir pendientes, por la capacidad que tiene de articular, es el tipo de colchón que nosotros utilizamos en esos casos. Punto de filtro es el tipo de colchón que se utiliza para cuando tenemos, por ejemplo, niveles freáticos altos, donde existe un riesgo de que el nivel freático, al momento de aumentar, pueda levantar el colchón, porque lo va a hacer. En este caso, por los filtros donde puede pasar esa agua, evita que ese tipo de situaciones ocurra.
Tenemos también cuando el cliente desea que material orgánico crezca sobre esos colchones, tenemos el Enviromax FX, que permite el paso de la materia orgánica, y tenemos el Groundback y Hydrocast, que básicamente son para estabilizaciones de taludes, de pendientes, donde el Hydrocast es básicamente un Groundback, pero a un tamaño mucho más grande, mucho mayor. Ok, nuestros diseños en Hydrotex. ¿En qué nos basamos nosotros para diseñar en Hydrotex? Bueno, primero tenemos este documento, que es el Hydraulic Engineering Circular del número 23, volumen 2, que es como una de las Biblias que se utiliza para el diseño contra la erosión, porque ofrece directrices de diseño para contramedidas frente a la erosión en puentes, por más que puede ser el lecho de río, muchas cosas, pero más que todo en puentes, y la inestabilidad de corriente. Es una de las guías técnicas más completas que utilizamos en el campo de ingeniería aplicada a puentes, y es lo que la mayoría de los ingenieros utilizan y organismos reguladores para las soluciones eficaces que hacen frente a problemas hidráulicos de erosión y estabilidad de los cauces. Ok, llegamos al punto donde tenemos a Christian Pilarczyk, que básicamente es un ingeniero polaco que es como el padre del diseño de los geosintéticos de los colchones de concreto encapsulado. Él desarrolló a través del tiempo, a través de muchas ecuaciones, de complejas ecuaciones, un sistema para poder calcular lo que es básicamente lo importante en el diseño de nuestros colchones, que es el grosor del colchón. Después de mucho, como él mismo comenta en su libro, después de amplios y complejos cálculos, él llega como a este tipo de ecuación madre, que es la ecuación que nosotros utilizamos, que es la que denominamos la ecuación de Pilarczyk, donde él tiene, en consecuencia, toma valores en consecuencia como lo son parámetros de estabilidad, parámetros de protección, turbulencia, profundidad y pendiente. Por eso es que es muy confiable. Cuando nosotros basamos nuestros diseños en Pilarczyk, sabemos que es confiable porque él toma en consideración muchas de las cosas que normalmente no se toman en otros casos. Aquí le puedo hacer mención de más o menos cómo sería por encima, cómo sería un diseño de nuestros grosores de colchones. Empezamos tal vez por el parámetro de estabilidad, donde ya por aquí sabemos que calcular mal o hacer un mal diseño, mal uso de estos factores puede tender a aumentar o a disminuir un 50% el grosor de este material. Por ejemplo, ahí se ve que para enrocados y para bloques tiene un factor de 1 o 1.5, y para colchones de concreto, que es nuestro caso, puede ser de un 0.5 a 1. Entonces, en este caso, suponiendo que estamos trabajando con capa de cobertura continua, esto significa que el colchón, la sección transversal del colchón, el perímetro del colchón está en contacto directo con el flujo del agua, es decir, que no está enterrado. Digamos que si esta es la cara del colchón, el flujo choca directamente con el colchón. Para ese tipo de cuestiones nosotros tendremos que utilizar un factor de 0.75 a 1. Estos son factores que él ya estableció. Sinceramente, no somos quien para decir de dónde sacó esos valores, pero son eso lo que se utiliza. Y la cantidad de ingenieros y cantidad de estudios que se han hecho con esas ecuaciones lo avalan. Pero en el caso tal donde se puede recomendar al cliente que en vez de que la cara esté expuesta al flujo, se pueda enterrar. Por lo tanto, si esta sería la cara, el flujo pasaría por encima por el lomo, digámoslo así, del colchón. Nosotros tendríamos valores que pueden estar entre los 0.5 y los 0.75. Entonces, nos ha pasado muchas veces que tenemos cálculos donde el colchón arroja un grosor de aproximadamente 11 pulgadas, 12 pulgadas, y ya eso roza básicamente en nuestro grosor mayor. Nosotros tenemos colchones que van desde 1 pulgada hasta las 12 pulgadas, pero cuando tenemos estos diseños que ya están muy cerca de los 12, podemos recomendar al cliente que si él hace la transición donde puede enterrar el colchón, podemos bajar ese colchón, ese grosor de 12 pulgadas, por lo menos a 8 o 6 pulgadas. Nos ha sucedido ese tipo de cosas. También establece parámetros de protección, que para los que nosotros utilizamos normalmente siempre es el mismo, será 0.07, que es para colchones de concreto encapsulado. También tenemos factores de turbulencia, que en este caso tenemos que saber, mientras más información tengamos, mejor y más ajustado puede ser el resultado. En este caso necesitamos saber, por ejemplo, el plano de planta, cómo se ve
El canal, si tiene muchas curvas, si tiene pendientes, tiene salto hidráulico, tiene en el medio del cauce, tiene pilas, tiene puentes, tiene pontones. Son muchas cosas que hay que considerar en este caso para este factor. También tenemos factores de profundidad, que es básicamente una relación entre el factor de pendiente y la profundidad del flujo. Y también tenemos en consideración los parámetros de pendiente, que bueno, a mayor pendiente, mayor esfuerzo se genera en el agua, mayor grosor nos puede dar el colchón. Entonces, aquí a la derecha, bueno, podríamos ver, aquí a la derecha exactamente, aquí a la derecha podemos ver los factores, básicamente todo lo que normalmente resumido es lo que nosotros consideramos para los proyectos. Otra forma que nosotros tenemos para el cálculo del grosor de nuestros colchones es sobre la comparación de fuerzas cortantes del fluido contra o versus nuestro colchón. Nuestros colchones ya tienen sus factores de parámetros de fuerza cortante ya establecidos. Esos fueron analizados en una universidad de Colorado muchos años atrás. Entonces, nosotros lo que sabemos es que partiendo desde la sección transversal, profundidad y velocidad del flujo, nosotros podemos determinar el esfuerzo cortante que este flujo trae. Lo que nosotros hacemos luego es compararlo con nuestros esfuerzos cortantes que se ven ahí en esa tablita, que dependiendo del grosor y dependiendo del tipo de manto, tenemos esfuerzos diferentes. Obviamente, a mayor grosor, mayores esfuerzos cortantes. Esto también nos ayuda al momento de que, por ejemplo, tenemos diseños que están hechos con riprap, que están hechos con enrocado. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros a partir de lo que se conoce como el D50, que es la medida media de la roca, nosotros podemos conocer el esfuerzo cortante de esas rocas. Y una vez que conocemos el esfuerzo cortante de esas rocas, podemos hacer la comparación con nuestro colchón. Si bien normalmente cuando se diseña con enrocado, ya ellos vienen con un factor de seguridad, si por ejemplo el enrocado da que la roca usada es de 50 centímetros de diámetro, eso puede generar un esfuerzo cortante de, por ejemplo, 25 libras por pie cuadrado. Nosotros lo que hacemos es, vamos a nuestra tabla y nos vamos por el que esté por encima de eso. En este caso, pues, si estuviésemos utilizando en este ejemplo una sección uniforme que, como se ve ahí, son 36.8 libras por pie cuadrado, nosotros ya estaríamos, digamos, sobrediseñando, pero solamente a nivel estructural, porque a nivel costo es mucho más económico trabajar con un colchón de 8 pulgadas que con piedras de 50, de 60, de 70 centímetros. Entonces, esta es una de las ventajas que tenemos contra los enrocados, por así decirlo. La rugosidad de Manning, bueno, como todos sabemos, dependiendo del tipo de material por donde esté circulando ese canal, dependiendo de la rugosidad de superficial, vegetación, irregularidades del canal, alineamiento del canal, sedimentación, socavación, obstrucción, nivel del agua, el número de Manning varía. Nosotros también tenemos número de Manning que incluso para diferentes tipos de colchones y diferentes tipos de grosores, cada Manning varía, así de directo, así de especial, así de diseñado, tenemos nosotros nuestros colchones, que no es solamente porque es concreto lo que está colocado sobre el fondo por donde pasa el agua, es que también importa el tipo de colchón y el grosor que se utiliza. Aquí básicamente le podemos mostrar más o menos, le recreamos una imagen de cómo se ve cómo se vería una instalación del concreto o del colchón. Lo primero que se coloca siempre es un geotextil no tejido, de manera de evitar la filtración de finos, lavado de finos, y encima, en este caso, se coloca un colchón de bloque articulado. En este caso, como se quiere proteger la pendiente, tenemos que utilizar un colchón de bloque articulado. ¿Por qué? Más adelante se lo mostraré. Aquí vemos bien bonito cómo se coloca. Esto es la clave de por qué se coloca un bloque articulado. Porque a futuro lo que se quiere, lo que va a suceder es que él va a flexar, él va a caer, porque simplemente se conoce que en esa área debe haber una profundidad máxima de socavación, que es un valor que el cliente debería compartir con nosotros. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros sabemos a qué punto y cuánta profundidad va a socavar el terreno, nosotros podemos saber que si, por ejemplo, a partir de este punto socava 1 metro, nosotros a partir de este punto doblamos o cubrimos esa zona.
Entonces, de manera de que cuando le toque el momento de articular, como estamos doblando la longitud de la altura, el colchón va a llegar a un punto donde va a flexar, va a flexar, va a flexar, y hasta que llegue al metro, y al llegar ahí, básicamente, si el cálculo es correcto, no va a flexar más. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a encajonar la pendiente. Entonces, de arriba está zanjado, más adelante les mostraré algo sobre eso, y abajo también se creó una especie de zanja natural. Básicamente hace impenetrable el flujo del agua, lo que hace que la protección de la pendiente sea 100% confiable. Entonces, más adelante les mostraré como la parte de la zanja. Estas son las fuerzas que interfieren tanto en las ecuaciones que nosotros utilizamos en Pilarchi como las fuerzas de cortante, donde juegan un papel importante tanto las fuerzas de levantamiento producidas por el líquido como las fuerzas de arrastre que también lo genera, y la parte de la socavación. Nuestro colchón, hacer un colchón que, en este caso, un colchón que está cableado, funciona como un ente completo. No es que es por ser bloques, están divididos y funciona uno indiferente al otro. Todo funciona homogéneamente y todo funciona como debería ser, como un solo bloque de concreto y no como divisiones individuales. Un resumen de lo que les acabo de comentar: es un diseño que se debe analizar las fuerzas estabilizadoras, peso sumergido de su fricción, y las fuerzas desestabilizadoras, que es la de arrastre. Para confiar en que el diseño se hará correctamente, nosotros tenemos 3 parámetros clave. ¿Cuáles son? La pendiente del talud, el espesor del colchón y la fuerza hidráulica. La pendiente del talud es muy importante porque nosotros básicamente siempre recomendamos que las pendientes sean máximo 1 a 1, porque ya cuando es menor a eso, cuando son más inclinadas, puede haber problemas para el nivel de instalación, porque cuando se instale el colchón, el peso de concreto puede tender a romper la tela por propias propiedades. Entonces, eso puede generar problemas. Nosotros siempre tratamos de mantener al cliente en una pendiente de 1 a 1, y si no tienen ese tipo de pendiente, tratamos de que ellos hagan un recorte, que hagan una especie de corte en el suelo, de manera de generar ese tipo de pendiente. El espesor del colchón, como les digo, como la ingeniería, la altura lo es todo. Mientras se tenga un espesor correcto, esas fuerzas hidráulicas que trabajan en contra de ese espesor no van a hacer ningún daño. Sí, ya puede pasar. A pesar de que Pilarczyk no contempla exactamente una ecuación para las zanjas que se hacen, es 100% recomendado, casi que obligatorio, hacer una zanja. ¿De qué tamaño? Bueno, nuestra experiencia nos dice que aproximadamente entre 0,50, por lo mínimo 0,50 metros a 1 metro es algo que es totalmente viable. Hay veces que el cliente desea un poco más simplemente por protección extra, pero normalmente eso es lo que se requiere. Siempre se requiere el anclaje. En la parte de arriba, esa especie de banca es como una especie de soporte extra que se le coloca. Es a veces requerido, no es obligatorio, pero es necesario. Como les comentaba, en ese caso tienen pendientes de 1 a 1,5, que es totalmente viable. Y bueno, los morrocoy que están en el fondo son opcional dependiendo de lo que se esté cubriendo. Como le comentó mi compañero Claudio, estas son nuestras compañías, nuestros colaboradores con que hemos trabajado en todos estos años. Son Flynn, Caribbean, Epson, México, Emin, EANG, US Fusion, Fresinet, GeoQuest, TDM, Innova, Andex, Grupo de Ranet y MTech. Son nuestros aliados en este camino, en este proceso. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Estamos atentos, estamos 100% abiertos, tanto mi compañera Carla, Claudio y yo, para cualquier duda. Entonces, bueno, muchas gracias por todo. Bien, vamos a ver si Muchas pueden gracias, levantar Nelson. la mano si hay alguna pregunta y les damos la opción Hay de... 3 en el chat, Carlita. Hay 3 preguntas en el chat, Carlita. Déjame abrirlo. No sé si lo podéis leer tú, Claudito. Sí, te la leo, Carla.
El bloque articulado se menciona que se puede utilizar en áreas dependientes. ¿Hasta qué inclinación son estables para proteger contra la erosión y se mantengan en el sitio? ¿Qué tal sobre la resistencia de ese bloque a la velocidad del flujo de agua? Esa es la pregunta de Víctor Figueroa Díaz. Creo que algo lo estábamos, bueno, lo respondiste, Nelson, al final de la otra, pero por favor hazle mención. No sé si tiene acceso al chat. Sí, voy a colocarlo para leerlo Ah, aquí un momento. Como le ahí está comenté, las pendientes que tratamos en este caso, tratamos en lo más posible que sean de uno a uno. Cuando hay veces que el cliente, por cuestiones de logística, por cuestiones de que el terreno no puede variar, es mayor a eso, se puede usar un anclaje externo, que básicamente es un anclaje mecánico, que es básicamente anclar a ciertos niveles de la pendiente. Si suponemos que está en la pendiente, se colocarían unas especies de anclajes mecánicos que son como una especie de anclaje que se utilizan en los muros, donde se entierra un dispositivo de manera de mantener el colchón y que no todo el esfuerzo, toda la fuerza del colchón repose sobre la pendiente, sobre la parte superior, donde la zanja superior. Entonces ya la tendríamos zanja de correlación. anclaje tanto a medida que va avanzando el colchón, ya eso sería una cuestión que debería tomarlo en cuenta un ingeniero para saber qué tanta va a ser la distancia entre un anclaje mecánico y el otro. Pero sí se puede, pero es algo que no recomendamos mucho. Pero hemos tenido casos, porque bueno, así es la ingeniería. Hay veces que hay que trabajar y pensar un poco más allá de la caja. Y sobre la resistencia del bloque, depende de la velocidad del flujo, dependiendo de la profundidad del flujo, dependiendo, como lo mencioné anteriormente, de muchos factores, nosotros podemos saber qué tipo de grosor va a utilizar ese canal. Puede ser desde las 3 pulgadas hasta las 12 pulgadas. Hemos tenido casos donde hay flujos bestiales, donde le decimos, mira, creemos que nuestro colchón no es la respuesta a este tipo de diseño porque son velocidades muy, muy, muy altas, donde básicamente recomendar un producto es actuar de mala fe, porque sabemos que no va a funcionar. Claro, pasa muy poco, porque de verdad que la combinación entre flow, entre profundidad y velocidad tiene que ser tan, tan alta que tal vez el colchón no sea suficiente para ese caso. ¿Había otra tercera pregunta o no? Sí, me parece que hay cinco, aparecieron dos más. Ujú. Eh, la segunda es de Eduardo Hinojosa. ¿Se tiene identificado algún valor promedio o típico de la impermeabilidad del sistema con Hydrotex bloque articulado? Nosotros tenemos creo que tenemos ese tipo de información, pero no la tengo ahorita a la mano. Sin embargo, yo voy a estar atento a todas las preguntas que se hacen, de manera de que todas las cuestiones que necesiten el datasheet, la página de ese tipo de cuestiones, se la podemos enviar de manera Sí. personal. Sí. Sin embargo, ahí a mí me gustaría agregar que generalmente el concreto, sabemos que el concreto en sí no es 100% impermeable. Si es que en algún caso es un proyecto de canalización y se le quiere dar un concepto extra de impermeabilidad, se le pueden agregar algún tipo de plastificante o algún de estos selladores de partículas de agua al concreto de manera de darle esa particularidad. Eso es libre decisión del cliente, todos los mejoras que le quiera hacer al concreto, básicamente. Y siempre teniendo en cuenta que nuestro sistema es un encofrado, que al final, no olvidar que lo que va a quedar al final, valga la redundancia, es el concreto, no la tela en sí. La tela solamente es un encofrado que permite enriquecer de cierta manera la mezcla, permitiendo la salida de agua. Tercera pregunta. De Eduardo Hinojosa. ¿Cuál es el valor de pendiente máxima del talud en el que se puede colocar los colchones de concreto encapsulado a Hydrotex? Sí, ya como lo mencionamos anteriormente, tratamos de mantenerlo todo máximo a uno a uno, que es la máxima pendiente que nosotros recomendamos al cliente tener para la instalación de nuestro Sí. colchón. Se han hecho instalaciones con pendiente un poco más osadas. La verdad es que ahí es básicamente decisión del cliente, sin embargo,
no es la recomendación de Synthetech, ya que en el fondo el colchón es un peso muerto sobre la superficie y puede tener mayor riesgo de arrastre si la pendiente es muy alta. Ok. Pregunta siguiente. ¿Cómo es el mantenimiento de estos sistemas con relación al crecimiento de vegetación? Bueno, Pregunta Víctor, sé que lo los había. colchones básicamente, una vez instalados, ellos no necesitan ningún tipo de mantenimiento. Simplemente, no sé si recordarás en la página donde se veía los tipos de colchones, el FX, que es nuestro colchón para este tipo de casos, viene como con una especie de espacio vacío, digamos que o sea, hay tela, pero es el espacio por donde va a crecer el- la grama, el La césped, lo que sea. vegetación. La vegetación. Y exacto, entonces básicamente la vegetación tiene espacio para crecer. No va a crecer obviamente por donde está el bloque, pero va a crecer por los espacios que hay entre los bloques. Entonces, por cada 4 bloques colocados hay un espacio en el medio y por ahí van a ser la vegetación sin ningún problema. Sí. En algunas ocasiones también, dependiendo de la configuración de la instalación de la solución, también hemos evidenciado que el mismo crecimiento de vegetación ayuda al anclaje del, en el mediano plazo de la fijación del concreto al suelo. Siguiente pregunta, Yamil Cuadra. ¿El tipo de concreto lo diseñan ustedes? Sería interesante ver el video del relleno del colchón en diferentes casos. La dosificación, nosotros tenemos una guía que le proveemos a los clientes cuando van a hacer instalación, de manera de decirles la relación exacta de agua-cemento y todo ese tipo de exámenes que están colocados, que están puestos por los agentes reguladores de Estados Unidos, por los que normalmente nos regimos. Por lo general es con el codo de Abraham que se indica cuánto tiene que ser el desplante del concreto. Pero sí, nosotros le ofrecemos una guía al cliente sobre todo, cómo tiene que ser la relación agua-cemento, si se hace una inspección técnica con el cono Abraham, cuánto tiene que asentar. Todo eso está documentado en ese PDF. Ya. La siguiente, el concreto que se va a aplicar en el colchón, ¿hasta cuánto permite la resistencia del concreto? ¿De 110 a 500? Una Si no me pregunta. equivoco, Carla, creo que estamos hablando pueden llegar hasta los 300 kilos por centímetro cuadrado, ¿cierto? En realidad no hay un límite. Generalmente las dosificaciones del concreto que se utiliza en una formaleta textil es un concreto que utiliza una gran cantidad de cemento, por lo tanto estamos hablando de concretos que superan los 210 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. O sea, estamos hablando de concretos de 210 megapascales o 2100 PSI. Generalmente hay proyectos donde se ha trabajado con 180 en Latinoamérica. Sintetec recomienda que sea sobre los 210. En Estados Unidos se trabaja sobre los 300 kilogramos de fuerza por centímetros cuadrados. Sin embargo, la resistencia al concreto tú puedes colocarle la resistencia que quieras. La resistencia no va a afectar en este caso la función de moldaje que tiene la formaleta. Lo que sí te puede afectar son los aditivos que tú puedes agregar. Nosotros no recomendamos muchos aditivos, depende obviamente de la ubicación del proyecto. En algunos casos sí recomendamos la utilización de fly ash, que es la ceniza puzolante, que le otorga mayor trabajabilidad a la mezcla, pero tú puedes utilizar concretos incluso de 500 kilogramos de fuerza si es que quisieras, obviamente sustentando si es que tienes algún material de arrastre que puede afectar gradualmente la resistencia del concreto. Sin embargo, con 300 es más que suficiente. Claro, nuestra restricción generalmente vamos por el tema de que no afecte la fluidez para poder Correcto. encapsularlo. Siguiente pregunta de Edgar Guzmán Ruiz. ¿Qué equipo y área de trabajo se necesita para instalar en un río? Bueno, esta es una de las ventajas que tiene nuestro proceso versus el enrocado. Básicamente, si digamos, estás en un lecho de río y no vas a rectificar el terreno,
solamente vas a, digamos, a colocar el manto. Lo único que se necesita es el camión que tiene el concreto, el volteo, y mano de obra, porque no sé si han tenido chance de ver, por ejemplo, en nuestra página web, al principio de la página se ve la instalación de un concreto a velocidad alterada, de cómo se va llenando ese concreto, de cómo se va llenando ese manto. Entonces, si necesitas hacer un replanteo en la tierra, obviamente necesitaría una excavadora para eliminar cualquier tipo de material orgánico o cualquier material que pueda desestabilizar el suelo. Pero de no ser así, es simplemente un camión de concreto y mano de obra. Y la Desenrollar bomba. el manto, colocar la bomba directo al colchón y llenar el manto. Sí. Igual hay hartos videos también en nuestro canal de YouTube que muestran lo mismo que decía Nelson. La cantidad de trabajadores y equipos que se utilizan es bastante poco. Eso hace que los rendimientos de las formaletas textiles sean muy altos, rendimientos por día en comparación a tecnologías convencionales. Así es. Pregunta, ¿estas técnicas se han aplicado en el área de descargas de culverts como disipadores de energía? De ser así, ¿tienen límites de velocidad? Bueno, en estos casos es un poco tricky, porque como les comenté, hay varios factores que juegan en este tipo juegan un papel importante en este tipo de situaciones. Sin embargo, hemos tenido casos donde hemos tenido velocidades de hasta, si no mal recuerdo, 20 metros por segundo Mm. eh, del fluido. Entonces, dependiendo de muchas cosas, digamos que ya por ahí encima de los 20 metros por segundo, ya habría que analizar si es viable o no. Pero por debajo de eso, hemos tenido casos donde se ha podido instalar el manto. Perfecto. Pregunta de Marcus García. ¿Qué proyectos han efectuado y dónde puedo ver la información para el control de erosión costera? Ok, Carla, ¿tenemos alguna especie de carpeta o documentación que le podamos enviar a ellos para que ellos vean Sí, porque tenemos digamos, erosión en puertos. Hay algunos eh, casos de estudio que están publicados en la página web de Sintetex. En aplicaciones costeras, bueno, está el proyecto de República Dominicana y otros trabajos de playa, pero si quiere él puntualmente puede enviarnos algún correíto o escribir al contacto de Sintetex y con gusto le enviamos casos de estudio de proyectos de aplicación costera o lo que él esté buscando básicamente. Perfecto. Ruth Vargas nos pregunta, ¿es posible adicionar otro componente en lugar de concreto como relleno de los colchones de concreto encapsulado Hydrodex? Por ejemplo, arena de relave. No, en este caso tendría que ser concreto, como lo mencioné anteriormente, cuando trabajamos con esfuerzos cortantes, el esfuerzo cortante viene dado por la resistencia del concreto, de la densidad del concreto. Entonces, rellenar un colchón con algo que no sea concreto es básicamente diseñar, es otro tipo de diseño, es otro tipo de cosa, es otro tipo de Claro. solución. No tendría nada que ver con nuestro proceso, porque simplemente no es que la tela es lo que hace mágico en la protección, es con lo que se rellena, básicamente. Claro. Entonces, si el Ahora relleno es se otra puede cosa, no sea hacer. concreto, Claro, claro, se puede hacer en el sentido de que como somos fabricantes de las formaletas, si el cliente llegara a pedir algo especial, como, oye, quiero encapsular esto, de manera de hacerlo, no sé, eso se puede hacer, pero claro, se escapa completamente del diseño real de la formaleta, que es control de erosión y socavación. claro, cuando tal vez el diseño no es exactamente para socavaciones, sino que es con otra intención. Ujú. Claro, Tal vez cumpliría sí, más o la sea, función de comfort, técnicamente se quizás. puede rellenar, el colchón se puede rellenar con lo que usted quiera, Ujú. técnicamente. Ahora, Claro. para estabilidad de bancos, estabilidad de pendientes, sí, Ujú. básicamente es obligatorio el uso del Ujú. concreto. Ok.
Siguiente pregunta. ¿Qué estrategias constructivas han demostrado ser más efectivas en proyectos reales con colchones de concreto encapsulado para acelerar la instalación y reducir los costos? Ok, bueno, esta pregunta creo que iría más enfocado en los instaladores. Nosotros poseemos varias compañías que son nuestros referentes a la hora de instalar. Entonces, podemos referirles la información de quiénes son estas personas, porque ya esa parte nosotros cuando otorgamos el manto, ya lo demás de la forma de instalarlo, el proceso, todo eso depende únicamente de ellos. Entonces, Sí. nosotros contamos con personal autorizado para la instalación. Ellos son los que técnicamente le podrían responder exactamente esa pregunta. También el rendimiento está ligado, es directamente proporcional a la dotación de concreto que tengan en el Eso. día. Entre más concreto tenga la empresa para poder bombear, mayor va a ser el rendimiento de instalación que pueden tener en el día. Sí, así es. Generalmente las estrategias constructivas de nuestros instaladores o de los instaladores que realizan esa función en terreno no son tan disímiles de una compañía a otra. Son generalmente las mismas, pero como bien dice Carla, la restricción de avance generalmente está marcada por la disponibilidad de concreto. Vamos a la siguiente. Dos preguntas. ¿Se tienen ejemplos de intervenciones en ríos de alta montaña que sometan el producto a la abrasión por grandes cantidades de material de arrastre? Y dos, ¿en el proceso constructivo se necesita el uso de maquinaria para su colocado o hasta qué dimensión se puede colocar el encofrado con personal? Con Bien. respecto a ríos en alta montaña, no tengo conocimiento ahorita sobre todo en esa personalización de alta montaña, pero sí ciertamente de abrasión. Tenemos protección sobre ríos donde hemos tenido esa característica donde el cliente nos menciona que la abrasión es grande, es un relave es grande, eso cae en rocas grandes, pero en ese punto depende más del esfuerzo de la resistencia del concreto más que de la tela. En ese caso hay que enfocarse un poco más en el concreto que, que en la tela per se. Y Hay con dos ejemplos. respecto Ah, a perdón. la segunda pregunta Sí. era, creo que hablaba de la maquinaria. Mira, como comenté anteriormente, si es una instalación donde se puede acceder de forma manual, solamente se necesita un camión y una bomba. ¿Hasta cuánta área? Bueno, hasta lo que permita la longitud de la manguera que conecta el camión con el colchón. Por ejemplo, si vamos a hacer instalaciones bajo agua, sí necesitaríamos unos buzos. Porque bueno, es complicado tratar de conectar directamente la manguera desde el camión hasta 10, 15, 20 metros sin la presencia de un ser humano. Entonces, para ese tipo de cuestiones utilizamos buzos que son experimentados en ese caso, que ellos son los que se encargan de conectar la manguera a los colchones y bueno, ya su posterior relleno. Sí, siguiente pregunta. ¿Se requiere algún tipo de análisis de estabilidad global en el talud para la instalación de este elemento que pesa aproximadamente 145 libras por pie cúbico? Bueno, nuestro material es más que todo para erosión, no tanto como es para estabilidad del suelo. Creo que si el suelo tiene un problema de estabilidad interno, primero hay que trabajar sobre eso, porque nosotros lo que tendremos, nuestro colchón lo que funciona es para el futuro, para una futura erosión, para una futura socavación, pero no es tanto como para la estabilidad de un problema de suelo. Para ese tipo de cosas es más como un muro lo que se necesitaría. Nuestro colchón no funciona como un muro, nuestro colchón funciona como una capa protectora de ese suelo que va a ser futuramente erosionado por el flujo dinámico. Sí. La siguiente pregunta tiene relación con proyectos que se han efectuado donde se puede ver la información para el control de erosión costera. Me parece que esa pregunta ya la había respondido Sí. y vamos a poner a disposición ahí de Marcus los casos de estudio referente a eso. Así que voy a pasar a la siguiente.
¿Qué controles de calidad se emplea el producto compuesto, geotextil y concreto, previo a la instalación del proceso de instalación y post-instalación? Bueno, preinstalación, obviamente cuando nosotros estamos diseñando el manto, pasa por una cantidad infinita de filtros en nuestra planta en Tocoa, en Atlanta. Nuestro personal experimentado se encarga de todo detalle, de averiguar que todo funcione bien. Y post instalación normalmente no se emplea, no se necesita ningún, o sea, el control de calidad es simplemente ver que está ahí, porque más allá de que ya el colchón esté instalado, no necesitas ningún tipo de control de calidad, porque básicamente lo vas a saber en el momento en que venga una crecida, venga un diluvio o algo suceda y te demuestra que el colchón seguirá ahí. Obviamente, si se tomaron en cuenta todas las consideraciones, el colchón va a funcionar perfectamente. Pero es como saber, o sea, post instalación, si el colchón se mantiene estable una vez haya pasado un gran relave, una gran cantidad de flujo, digamos que de esa forma sabremos que el colchón estuvo instalado correctamente. Sin embargo, así a vista solamente, eh, podría ser un poco complicado saber si la instalación fue correcta o no. Sí, Pero, perdona. dime. Sí, no, solo para complementar de que a lo que sí se le hace ensayos de calidad propiamente tal es al concreto. Generalmente a cada mixer o a veces por cada lote, al concreto sí se le hacen los típicos ensayos de resistencia a la compresión. Y en el caso puntual de las formaletas, Sintetec recomienda el ensayo del cono de flujo, que es con la norma ASTM D6449, que mide prácticamente cuál es la fluibilidad de del concreto o la fluidez de caída en este caso, que no es lo mismo que el ensayo de trabajabilidad. Sí es un ensayo típico que sí te recomienda por cada camión de concreto bombeado. Y ya otros ensayos de resistencia que se le quieran hacer al concreto en sí. Perfecto. Siguiente pregunta de Ruth Vargas. ¿Cuáles son los parámetros límites del talud de colocación para la instalación o para la colocación del sistema de Hydrotex? Ok, bueno, ya como mencionamos anteriormente, tratamos de mantenerlo a una pendiente de 1:1. Uh -huh. Ujú. Sí. Y también hay otros factores como la velocidad, pero eso ya hay que evaluarlo caso a caso, la velocidad del flujo hidráulico. Edgar Guzmán Ruiz nos pregunta, para un proyecto pequeño, ¿cuánto sería el costo promedio por pie cuadrado? Uy, Uy, depende en realidad, porque todo depende si la formaleta la tienes para habilitar tú o quieres un instalador, o si quieres el sándwich completo, si quieres en este caso la formaleta con el concreto, o el concreto lo vas a disponer tú en el sitio. Lo mismo que la persona que preguntó anterior, si quieres puedes enviarnos un correo y nosotros ayudarte incluso a buscar la opción que te sea más cómoda tanto económicamente como en tiempo, de manera que puedas resolver, tener un sí, índice de precios aprox a tu proyecto. sí, obviamente nuestros datos de contacto están publicados acá. Haznos llegar la consulta con los detalles y más que encantado de apoyarte. Siguiente pregunta, José Colón Vélez. Para Enviromat, ¿cuál es la pendiente recomendable para su instalación? ¿Este manto incluye cables para su instalación? Bueno, repito, sin ningún problema, Enviromat. pendiente, tratamos, no importa tanto el tipo de colchón, siempre tratamos de mantenerlo 1:1. Y ciertamente, en general, este tipo de manto no lleva cables, pero sí puede ser incluso. O sea, lo podemos convertir en una especie de bloque articulado, de bloque de colchón AB. Sí se Sí. pueden colocar cableado a un colchón de FX sin ningún problema. Si así el cliente lo desea Per- por alguna razón, por algún motivo, Uh -huh. sí se puede. Ujú. Perfecto. Vamos con la última pregunta. Víctor Figueroa Díaz. Escuché que se hizo una pregunta con relación a apoyo al diseñador para presentar un diseño de mezcla, pero a la vez escuché que se trata de no utilizar muchos aditivos. Según los videos mostrados, la fluidez que se observa del hormigón al rellenar la tela, se observa que algún aditivo y dosificación específica se debe utilizar para mantener una razón
agua, cemento deseada. Finalmente, proveen apoyo a nosotros los diseñadores durante la implementación y la especificación técnica del diseño de mezcla. Sí, total y absolutamente. Perfecto. Sí. Súper buena Igual pregunta. la decisión final del concreto es algo que decide la misma ingeniería. Eso depende de muchas cosas, depende si hay material de arrastre, depende de tiempos de retorno, depende de resistencia que quieran lograr en el proyecto. Sin embargo, Sintetex sí los puede apoyar en el proceso tanto del diseño del colchón, espesor, tipo de formaleta y tipo de agregado. Perfecto. Llegó la última pregunta, dice ACTM D6449 fue retirado el año 2024 Correcto. y la última revisión fue el 2015. ¿Hay alguna otra prueba o fue del ACTM reemplazado por otro? Sí, no recuerdo el nombre de la otra, si bien esa norma no fue reemplazada, no tiene un reemplazante, hay otra norma que trabaja un cono de fluidez similar. Sin embargo, el que la norma haya sido retirada no significa técnicamente que no siga siendo válida. De hecho, el 100% de nuestros instaladores en Estados Unidos sigue trabajando con el mismo cono de flujo, ya que en el fondo es una recomendación de nosotros de Sintetex para estar seguros de la fluidez que va a tener el concreto dentro de la formaleta, pero no es un ensayo clave que se pide bajo un concreto general. Generalmente en los concretos los ensayos que se le piden siempre es compresión u otro ensayo extra, pero hay una norma similar, no la hemos trabajado, no tenemos todavía los tiempos de caída, pero te podemos compartir esa información sin problema. Sí, y de hecho, en la página web dice que fue retirado y sin reemplazo. Por lo general, ellos Un reemplazo, identifican exacto. con qué se puede cambiar, pero si ellos mismos no mencionan con qué fue reemplazado, tenemos esa situación. Hemos tenido un proyecto en países como Claro. Perú, que estábamos a punto de enviar ese documento y nos fijamos que fue retirado. Entonces, sí, quedamos como un poco en el limbo, porque no sabemos qué hacer, Claro. pero como al final esto es como una guía, es como una referencia, no es algo que se tiene que cumplir ciertamente. Bueno, se puede jugar un poco con esos valores. Sí. Bien, damos Perfecto, y por con eso damos terminado. las preguntas, Carlita. Sí, no, pensé que no, ya no hay más, ¿cierto? Así No, es, ok. pero igual, siéntanse libres, por favor, de contactarnos. Por lo menos a mí en lo personal, siempre que asisto a alguno de estos webinars, me surgen dudas después, incluso días después. Estamos aquí para contestar las preguntas y para apoyarlos en los proyectos que vayan surgiendo. Sí, muchas gracias a todos por el tiempo y el espacio. Pueden contactarnos libremente, visitar nuestros canales tanto de LinkedIn, YouTube y nuestra página web, y con gusto los vamos a asistir en el proyecto que requieran. Muchas gracias a todos. Sí, Un placer, muchísimas pues. gracias por la asistencia. Feliz tarde. Chao, chao. Chao, chao.